Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En este video vamos a trabajar la temática de the infinitive and the passive voice of the infinitive. Este video está producido por la Cátedra de Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. Este video contiene ejemplos de las áreas de matemática, física, energías renovables, biología, química, ciencias ambientales, informática, computación y tecnología educativa. El video de la temática está basado en el libro My Grammar Lab Advanced C1, C2 de Pearson y en el libro Compendio de recursos sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés de Pearson, de Doring y otros. Vamos a comenzar la temática trabajando con la anticipación a la teoría mediante la exposición a la lectura y activación de estrategias inferenciales. Esta es un enfoque que venimos trabajando que se denomina enfoque inductivo en esta serie de videos y cuando hemos comenzado trabajando con las formas verbales y que intentan que el estudiante se anticipe la teoría a partir de la exposición a la lengua. ¿Sí? A la teoría se anticipa la teoría sobre la gramática. Si bien esta temática se va a desarrollar y se desarrolla más adelante, si quieren ver específicamente la teoría, deben adelantarse hasta que vean una diapositiva como esta, pero que diga the infinitive. Bien, comenzamos con la práctica. Para iniciar, tenemos algunas actividades de prelectura. Primero les pedimos que unan las siguientes palabras con los significados. Las palabras que tienen son survey, measurement, sample, data. Y estas son las definiciones que tenemos o los significados. Information of facts, a small part or amount of something that is examined in order to find out something about the whole. A set of questions that you ask a large number of people in order to find out about their opinions or behavior. The length, height, etc. of something. Por ejemplo, survey tiene como significado a set of questions that you ask a large number of people in order to find out about their opinions or behavior. Continúen con los otros. En el siguiente ejercicio deben unir las palabras que están en el ejercicio anterior, es decir, survey, measurement, sample y data, en estas otras palabras que tienen aquí. ¿Sí? Por ejemplo, a parents in the village, y la palabra sería a survey of parents in the village. Las otras oraciones que tienen o frases para completar son: the research involves collecting from 2 random samples. Take of the room before you buy any new furniture. They take a blood to test for hepatitis. Recuerden que para saber las respuestas a estos ejercicios deben escribir al mail de la cátedra solicitándolos. Continuamos con algunas actividades de prelectura. Observen estos elementos paralingüísticos del texto y traten de predecir su contenido. Observen las imágenes. Recuerden las palabras que estuvieron viendo en la diapositiva anterior. Survey, measurements, data y demás.
Fíjense en las imágenes que encuentran, ¿sí? ¿Cuál les parece que será el título de este texto? ¿De qué se preocupa esta disciplina? ¿Qué tipo de problemas pueden estudiarse mediante esta disciplina? Todas estas respuestas podrán clarificarla una vez que veamos el título, veamos el texto, perdón, en la próxima diapositiva. Statistics. Ese es el título de este texto, ¿sí? Pueden haber predecido en la diapositiva anterior que se trataba sobre la estadística, ¿sí? En esta diapositiva voy a leerles el texto completo en inglés y luego voy a explicarles cómo trabajar con las palabras que están resaltadas o en color. Statistics is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. In applying statistics to a scientific, industrial, or social problem, it is conventional to begin with a statistical population or a statistical model to be studied. Populations can be diverse groups of people or objects, such as all people living in a country or every atom composing a crystal. Every atom composing crystal, pardon. Statistics deals with every aspect of data, including the planning of data collection in terms of the design of surveys and experiments. When census data cannot be collected, statisticians collect data by developing specific experiments, designs, and survey samples. Representative sampling assures that inferences and conclusions can reasonably extend from the sample to the population as a whole. An experimental study involves taking measurements of the system under study, manipulating the system, and then taking additional measurements using the same procedure to determine if the manipulation has modified the values of the measurement. In contrast, an observational study does not involve experimental manipulation. These texts. In this text you can find the lines. Those are the lines of the text. Allí en el margen izquierdo tienen demarcado las líneas del texto. Este texto fue extraído de Wikipedia en el artículo Statistics. Ahora continuamos con algunas actividades durante la lectura. Estas actividades deben desarrollarlas con el texto. Entonces deben regresar al texto en el video, deben regresar a donde está el texto y tratar de contestar estas preguntas. Estas consignas, perdón. La primera dice, determine la función de los conectores en amarillo en el texto. Luego, identifique las ideas que vinculan. Por ejemplo, el conector such as de la línea 5 establece una relación de ejemplificación entre las ideas. Idea 1, grupo diverso de personas u objetos. Y la idea 2, todas las personas que viven en un país o cada átomo que compone un cristal. En la segunda actividad, consigna, les pide que establezcan los equivalentes castellanos de las formas ing en rojo en el texto. Por ejemplo, living, de la línea 6, en castellano sería que viven. La última consigna de estas actividades durante la lectura les pide que clasifiquen y provean los equivalentes castellanos de las
formas verbales que están subrayadas en el texto. Por ejemplo, concerns, en la línea 1, es un caso de present simple y en castellano sería se preocupa de. O el equivalente castellano sería se preocupa de. O también pueden encontrarlo en el diccionario como se ocupa de. Todas las formas verbales que están subrayadas en los textos corresponden a tiempos verbales que se han visto previamente, que se han trabajado previamente. Ahora seguimos con algunas actividades después de la lectura. Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es la estadística? ¿Con qué es convencional iniciar un estudio estadístico? ¿Cuál puede ser la diversidad de una población? Recuerden que estas preguntas se deben responder en base al texto tratado. Si bien ustedes pueden llegar a tener información o conocimiento sobre esto, deben responder en base al texto. Respondan este verdadero o falso. El primero, cuando los datos del censo no se pueden recolectar, los estadísticos recolectan datos de experimentos y encuestas. Segundo, el muestreo representativo asegura que las inferencias y conclusiones pueden extenderse razonablemente de la muestra a la población como un todo. Y la última, un estudio observacional involucra tomar medidas de un sistema bajo estudio, manipular el sistema y luego tomar medidas adicionales usando el mismo procedimiento. Por último, en estas actividades después de la lectura, aquí es donde les pedimos que infieran en base a las estructuras nuevas que se presentan o que están puestas como sobresaltadas para que tratemos de inferir su estructura, sus equivalentes castellanos, su uso. Las estructuras son to begin, to be studied, to determine. La primera pregunta sería, ¿cuál les parece que es una voz pasiva de estas tres? To begin, to be studied, to determine. ¿Y por qué? ¿Cuál les parece que es una passive voice? La segunda es, haciendo memoria sobre los postmodificadores, ¿cómo clasificarían a las otras dos? Es decir, ¿cómo clasificarían a to begin y to determine? ¿Qué elemento los introduce a estas formas verbales? ¿Qué elemento común pueden observar? ¿Y cuáles serían sus equivalentes castellanos posibles? Si desean, pueden volver al video, observar el contexto y tratar de responder estas preguntas. Recuerden que para saber las respuestas de las preguntas de las actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, deben consultar al main de la cátedra. Sin embargo, esta última actividad se responde en las siguientes diapositivas. Y ahora sí, vamos a pasar al tratado de la temática. The infinitive. Comenzamos trabajando con infinitive with to, es decir, lo que sería el infinitivo con to, ¿sí? Generalmente va precedido de to, aunque puede ir también sin dicha partícula, es decir, puede que no aparezca esta partícula. Por ejemplo, to begin, to make, to leave sería iniciar, hacer, salir. Este equivale a las terminaciones ar, er, ir del español. Por ejemplo, ganar, to win, hacer, to make, dividir, to divide. Se interpreta como un infinitivo en español y muchas veces va precedido de a, para, de o solo.
Ahora vamos a trabajar los usos frecuentes de este infinitive. Se usa para expresar la idea de propósito por sí solo o precedido de los conectores in order to o so as. Por ejemplo, in order to use these equations, it is important to be able to recognize them, as well as the different variables that they deal with. Para usar estas ecuaciones, es importante ser capaz de reconocerlas, además de reconocer las variables diferentes con las que ellas tratan. Como ven, el conector in order to, ¿sí? O in order to, significa para. Como les había comentado en la diapositiva anterior, a veces a los infinitivos le deberemos adherir la preposición para o de en castellano. Y a veces van solos. Como es en el caso de esta oración, podemos ver que también está resaltada, si bien no, si no subrayada, no está subrayada, pero sí resaltada, to be, it's important to be, y to recognize them, ¿sí? Que no son casos de el infinitive que estén precedidos por in order to o so as, pero también son infinitives. To be, el equivalente sería ser, y to recognize sería de reconocer. Entonces pueden ver ahí en esos tres ejemplos como en el primero tuvimos que agregar la preposición para, en el segundo fue solo, sin preposición, y en el tercero se agregó la preposición de. Este infinitive también puede tener un uso frecuente que es como postmodificador de un sustantivo. Veamos el siguiente ejemplo. You can use a few different methods to find the least common multiple. Puedes usar unos cuantos métodos diferentes para encontrar el múltiplo común menor. Para encontrar. Aquí tuvimos que agregar la preposición para. Different methods to find. Ahí podemos ver que está como un postmodificador del sustantivo methods. Veamos algunos otros usos de este infinitive. También puede ser un complemento de un adjetivo. Por ejemplo, since 5 and 8 are small numbers, it is appropriate to use this method. Debido a que 5 y 8 son números pequeños, es apropiado usar este método. Appropriate to use. Fíjense que ahí está como un complemento de un adjetivo. También puede utilizarse el infinitive para completar la idea del verbo. Por ejemplo, to find the least common multiple, you need to be able to identify the factors of the numbers you're working with. Para encontrar el múltiplo común menor, necesitas ser capaz de identificar los factores de los números con los que estás trabajando. En este caso, si bien hay más de un infinitivo, el que está subrayado, you need to be, necesitas ser. Este es el caso que se está ejemplificando de el infinitivo para completar la idea del verbo. Está completando la idea del verbo necesitar, need. Entonces, necesitas ser capaz. To identify es otro infinitivo. ¿Sí? Fíjense que también va precedido de la preposición de y el to find para encontrar. ¿Sí? Hay que agregar la preposición para. Vamos a ver otro caso que es frecuente en el infinitive. El infinitive puede actuar como sujeto, objeto o complemento de un verbo. To speak is the ability that distinguishes men from animals.
hablar es la habilidad que distingue a los hombres de los animales. A calculator is a mathematical instrument which enables us to make rapid calculations. Una calculadora es un instrumento matemático que nos permite hacer cálculos rápidos o realizar cálculos rápidos. The scientists' aim is to develop a vaccine for the virus. El objetivo de los científicos es desarrollar una vacuna para el virus. Fíjense que en el primer ejemplo, to speak is the ability, to speak es el sujeto de la oración. En este caso está el verbo to be, is, to speak is the ability. En el segundo ejemplo, está actuando como un objeto, el objeto del verbo enable, permitir, ¿sí? Which enables us to make, nos permite hacer cálculos rápidos, ¿sí? Hacer cálculos rápidos es lo que nos permite la calculadora. Es decir, es el objeto, hacer cálculos rápidos, ese es el objeto del verbo permitir. En la tercera tenemos el infinitivo como un caso de un complemento de un verbo. En este caso, el complemento del verbo to be. The scientist's aim is to develop a vaccine for the virus. El objetivo de los científicos es desarrollar. Ahora vamos a abordar algunos ejemplos disciplinares. En este caso, para biología, química y ciencias ambientales. The process of fractional distillation is able to separate the components present in crude oil because they have different boiling points. El proceso de destilación fraccional es capaz de separar los componentes presentes en aceite crudo porque tienen diferentes puntos de ebullición. To grow properly, plants need minerals, which they get from the soil. Para crecer apropiadamente, las plantas necesitan minerales, los cuales obtienen del suelo. In order to understand the physical and chemical properties of substances, we need to understand how substances are made up. Para entender las propiedades físicas y químicas de las sustancias, necesitamos entender cómo se hacen las sustancias. Made up se puede interpretar como cómo se hacen o cómo se componen las sustancias. Cualquiera de los dos estaría bien. Recuerden que para estos verbos frase, como make up, deben buscar make, es decir, M-A-K-E, que sería el infinitivo de made, y luego buscar esta palabra junto con la palabra up. Make up como un verbo, ¿sí? Hay que buscarla como un verbo, no como un sustantivo, porque make up es maquillaje en sí, como un sustantivo, es una de las acepciones de make up, ¿sí? Ahora, make up, como deben buscar make como verbo, seguido de esta partícula, up, y verán que tiene distintos significados, formar, conformar, ¿sí? Continuamos con más ejemplos disciplinares, esta vez para matemática. A simple way to multiply a decimal by 100 is to move the decimal to the right 2 digits. Una manera sencilla de multiplicar un decimal por 100 es mover el decimal a la derecha 2 dígitos. To simplify or reduce a fraction, you need to find the greatest factor, besides 1. Para simplificar o reducir una fracción, necesita encontrar el factor mayor además de 1.
You need to know the mass to figure out how much force you need to move the object. Necesitas saber la masa para descifrar cuánta fuerza necesita para mover un objeto. Pulleys are often used to direct tension in a direction other than up or down. Las poleas se usan con frecuencia para direccionar la tensión en una dirección que no sea arriba o abajo. Fíjense que todos los ejemplos de infinitive están remarcados. Ahora continuamos con ejemplos disciplinares, esta vez para informática, computación y tecnología educativa. To get a Hotmail email address, you must first create a Hotmail account. Para obtener una dirección de correo electrónico de Hotmail, primero debe crear una cuenta de Hotmail. In computing, memory refers to the physical devices used to store programs, sequences of instructions, or data. En computación, la memoria se refiere a los dispositivos físicos utilizados para almacenar programas, secuencias de instrucciones o datos. On larger hard drives, several platters are used to increase the overall capacity of the drive. En discos duros más grandes, varios platos o discos se usan para incrementar la capacidad general del disco. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de infinitive without to, es decir, cuando el infinitivo aparece sin esa partícula. Cuando es necesario expresar alguna otra acción después de los verbos make, let, hear, see, watch, feel, se emplea el infinitivo sin esa palabra to. Por ejemplo, this encyclopedia lets you read about birds and view pictures of them. Esta enciclopedia te permite leer acerca de aves y ver imágenes de ellas. Después de but, except, except, también se omite la partícula. They did nothing except confirm the hypothesis. No hicieron más excepto confirmar la hipótesis. Fíjense que luego de except está el infinitivo sin to. Después del verbo help puede usarse el infinitivo con la partícula o sin ella. Por ejemplo, determining acceleration can help you figure out if you travel faster or slower during a certain period of time. Esa sería una forma de leer o escribir esta oración. Pero también se puede leer o escribir de la siguiente forma. Determining acceleration can help you to figure out if you travel faster or slower during a certain period of time. Esto en castellano sería: determinar la aceleración puede ayudarte a descifrar si viajaste más rápido o más lento durante un periodo de tiempo. En castellano, ya sea que se use to o no, la traducción sería la misma. Por último, vamos a visualizar algunos ejemplos de passive voice of the infinitive para que luego traten de descifrar la estructura de este passive voice, como lo venimos haciendo en las presentaciones previas. For an equation to be considered cinematic, it must contain most or all of the variables listed in the last step. Para que una ecuación se considere cinemática, debe contener la mayoría o todas las variables listadas en el paso anterior. Fíjense, to be considered
sería en castellano se considere. For the weight to be held in equilibrium, the tension force must equal the force of gravity on the weight. In other words, tension F sub T equals force of gravity F sub G equals M multiplied by G. Para que un peso se mantenga en equilibrio, la fuerza de tensión debe igualar la fuerza de gravedad en el peso. En otras palabras, la tensión F sub T es igual a la fuerza de gravedad F sub G es igual a la masa por la fuerza de la gravedad, o M por G. Fíjense que aquí to be held se traduce como se mantenga. To be considered, se considere. También podríamos haber interpretado estos dos casos como para que una ecuación sea considerada o para que un peso sea mantenido en equilibrio. Cualquiera de los dos sería correcto. Veamos algunos ejemplos más de passive voice. A PDA, or Personal Digital Assistant, can be easily adapted to be used with Bluetooth GPS technology. Un PDA, o asistente digital personal, puede fácilmente adaptarse a usarse o ser usado con tecnología Bluetooth GPS. Fíjense, to be used. To be used lo podemos interpretar como a usarse o a ser usado. The following article explains how to repair a file that is encrypted or unable to be read on Word. El siguiente artículo explica cómo reparar un archivo que está inscripto o es incapaz de leerse en Word. Fíjense, to be read se puede interpretar como de leerse, ¿sí? O de ser leído. También podríamos interpretarlo. Cualquiera de las dos es correcta. Vamos a ver los últimos ejemplos de passive voice of the infinitive para las áreas de biología, química y ciencias ambientales. Cells don't last forever, they are continually dying and need to be replaced. Las células no duran para siempre, están continuamente muriéndose y necesitan reemplazarse. To be replaced puede traducirse por reemplazarse o ser reemplazadas. Cualquiera de las dos interpretaciones sería correcta. There is also a great deal to be done as regards prevention measures against infectious diseases. Hay también muchísimo para hacerse en lo que respecta a las medidas de prevención contra las enfermedades infecciosas. To be done sería en castellano para hacerse o para ser hecho, aunque esta última suena un poco natural, suena para ser hecho. Preferimos decir para hacerse. Muchísimo para hacerse. Entonces, fíjense cómo podemos ver la estructura. ¿Cómo podemos inferir la estructura? To be replaced, to be done. Podemos tomar los ejemplos de las otras disciplinas. Como ven, la passive voice de the infinitive está compuesta por to más be más el participio pasado del verbo principal. En el primer ejemplo de esta diapositiva, to be replaced, el participio pasado es un participio regular. Recuerden que los participios pasados regulares son aquellos que terminan en d, ed o ied, que cuando los buscamos en el diccionario simplemente debemos remover esa d
ed o ied. En este caso, replaced termina con d, la terminación. Entonces, hay que buscarlo en ese diccionario, en el diccionario sin la d. Si buscamos replace, así como está escrito, y nos damos que significa reemplazar. Participio pasado sería reemplazado. ¿Sí? Entonces, por eso es que una traducción posible sería necesitan ser reemplazados, pero en castellano, en el lenguaje científico, es más natural decir necesitan reemplazarse. En el segundo ejemplo, to be done, done es el participio pasado de do. Si buscamos el infinitivo de done, nos damos que en la primera columna del listado de verbos irregulares figura do. Recuerden que estos participios pasados deben buscarlos en el listado de verbos irregulares, figuran en la tercera columna. Do significa hacer. Entonces, to be done, para hacerse o para ser hechos. Bien, eso sería todo para esta presentación. Esperamos que les haya sido útil, que les haya ayudado a identificar más fácilmente el caso de the infinitive y passive voice of the infinitive, y que les ayude a interpretar en castellano cómo sería, y a la vez que les permita acceder al texto más fácilmente. Seguida esta presentación, deberían ver el video de The Imperative, que es complemento a esto. Nos estamos viendo en una próxima presentación. Saludos.